regreso a casa, después de 2 noches que no estuve haciendo el programa, pero me han dicho que fueron programas maravillosos. Cada día disfruto más de ver que hay gente que se anima a reemplazarme y bueno, con el tiempo me van a terminar reemplazando del todo, que es lo que merecería la ocasión, ¿no? Pero la verdad es que me dijeron que el martes Adriana Sati hizo un programa con el pastor Daniel González Magnífico y ayer Roberto Villaseca también, con Montané, Juan Manuel Montané. Así que bueno, estoy contentísimo. Y en esta semana, o en este mes, celebramos el mes de la Biblia. Y quiero hacer en esta noche un programa dedicado al libro más extraordinario, al libro más impreso, al libro más traducido, al libro más comentado, al libro más criticado y al libro más amado de todos, la Biblia, la santa palabra de Dios. Y mi invitado en esta noche es el director general de la Sociedad Bíblica, Rubén del Rey. ¿Qué tal, Rubén? Hola, Juan Pablo. Buenas noches a la audiencia. Sí, no, perdón, díganle que no hagan esas cosas los chicos, ¿eh? Me gusta el método tradicional de las... No, metieron los dedos en el mezclador y apareciste dando vuelta a carnero. Acá estoy sentado. Está sentado. ¿Qué tal, Rubén? ¿Bien? Bien. ¿Cómo está el Muy mes bien. de la Biblia? Bueno, arrancó con todo. La verdad que siempre con mucha expectativa, viendo un interés muy lindo de las iglesias, aún en este contexto difícil, para evangelizar con la palabra, y lo estamos viendo en la cantidad de llamados, en la cantidad de pedidos de iglesias. Nos piden materiales para evangelizar, vienen a buscar Biblias, y eso ya se ve en estos pocos días. Y además, bueno, arrancamos con todo con lo del Te Deum el martes, ¿no? ¿Qué es el mes de la Biblia? ¿Desde cuándo se festeja esto? Bueno, uno se pregunta por qué el mes de la Biblia en septiembre. Y hay algunas razones de mucho peso para eso. En septiembre del año 1569, más precisamente el 26 de septiembre de 1569, salía de la imprenta allí en Basilea, Suiza, los primeros 260 ejemplares de la Biblia en español, traducida por Casiodoro de Reina, que iba a ser revisada luego por Cipriano de Valera, convirtiéndose en la Reina Valera, que fue llamada la Biblia del oso, porque en su tapa tenía un dibujo de un oso comiendo de un panal de miel, sacándolo de un árbol, con esta imagen de... ¿Sabés que por qué hago así con mi cara? Recién mi señora me dice, llévame a casa, la llevo. Y cuando iba en el auto, digo, hoy voy a bajar y voy a agarrar el facsímil que tengo de la Biblia del oso para tenerlo en el programa de hoy. Pero íbamos charlando de otra cosa, la dejé en la puerta de mi casa y me fui. Y mirá vos, y ahora vos sacalo de la Biblia del oso. Tengo un facsímil que me regaló en la década del 80 la editorial CLIE. ¿Qué es un facsímil? Es una Biblia copiada, es una copia. Biblias del oso hay muy pocas, ¿no? Que tienen ¿cuántos años ya? Y bueno, desde 1569, sí. La primera edición. En la Sociedad Bíblica tenemos el facsímil también, tanto de la Biblia del oso, que es la de Casiodoro de Reina, como la de 1602, la revisión de Cipriano de Valera, que se llama Biblia del Cántaro. Sí, son ejemplares muy, muy lindos, no económicos, pero... Sí, de todas maneras, ya que estamos, charlemos de esto, un día fui a las librerías de libros antiguos que hay alrededor del Museo Británico, allí en Londres, sí. Y entré, y no es un libro de los antiguos muy caro, porque había por lo menos en catálogo 10 o 15 personas que estaban dispuestos a venderla. Uh-huh. Sí, y no, estamos hablando, porque un amigo nuestro, tuyo y mío, tiene una Biblia del oso, sí, original. Sí. Y bueno, él me dijo, averiguame cuánto puede valer esto, ¿no? Yo pensé que valía una fortuna, pero no, porque estos libros se cotizan en base a la cantidad que hay disponible a la venta, ¿no?
Así que, bueno, la Biblia, a ver, le tengo que explicar un poco, porque la Biblia en español fue traducida por un monje que se escapó de un convento junto con otros 11. El convento está allí a las afueras de Sevilla, del otro lado del río Tajo. Bueno, ¿Guadalquivir? Sí, Bueno, sí, el río ese que está al lado de Sevilla. Conoció el Evangelio, escuchó de la palabra de Dios. Usted me dice, pero era un sacerdote católico, sí, pero no había escuchado nunca del Evangelio, y junto con otros se fueron. La Inquisición los persiguió y todos ellos fueron, decime la palabra, bueno, ultimados. así fue. Ultimados. Este hombre no. Y se fue a Suiza, y en Suiza se puso a trabajar para la traducción en español. Y luego su amigo, no sé qué relación tenía, Cipriano de Valera hizo las adaptaciones, porque lógicamente una obra monumental. No había, te aviso, Rubén, vos que sos joven, no había internet, no había computadoras, no había luz eléctrica, y tenían apenas algunos manuscritos y algunas versiones antiguas, ¿no? Y tradujeron la palabra de Dios. En el verano estuve leyendo el libro que nos recomendó un amigo en común también, el doctor David Ruiz, Memoria de cenizas, un libro español. Es una novela histórica sobre la vida allí en el monasterio donde Cassiodoro de Reina tradujo la Biblia, y todo lo que tuvo que pasar, todas las circunstancias, la persecución, las acusaciones, porque después estuvo en Inglaterra, allí lo acusaron falsamente, tuvo que huir, perseguido por los reyes, perseguido por la Iglesia Católica. Así que hay toda una historia. Cada vez que abrimos la Biblia Reina Valera, que, bueno, es la más amada por las iglesias, es bueno saber que hay toda una historia y hubo un costo muy grande que pagaron los primeros traductores, ¿no? Vivir exilados, morirse de hambre en muchos casos, pero es sorprendente. A mí me gusta mucho el tema de la tecnología. Pluma de ganso, tinta, vela, y ir traduciendo, ¿no? Que una obra colosal. Sí, sí. Y la calidad de traducción encima, ¿no? Sí. Bueno, se considera aún mejor que la traducción que se hizo al inglés, la versión del Rey Jaime o del King James, sí. Mira vos. Bueno, aquí estamos. Este va a ser el programa. En esta noche vamos a hablar de este libro al que amamos y al que nos gustaría ver mucho más leído y obedecido, no solamente en el país, sino también en nuestras propias iglesias. Si usted quiere participar, yo la pregunta que le quiero hacer en esta noche para que nos llame y nos conteste es una cosa muy simple. ¿Quién le regaló a usted la primera Biblia? Llámeme y dígame. Vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿Serán los padres, la iglesia? ¿Quién me regaló a mí? A mí me la regaló mi papá. Pero a usted, ¿quién le regaló a usted la primera Biblia, no? Y si la conserva, quizá alguien nos pueda decir. Yo esa que me regaló mi papá, no, la perdí hace muchísimos años, no me acuerdo. Pero me acuerdo cuando me la dio. Y dije, al fin tengo una Biblia. Yo era chiquito, ¿no? Y era la versión del 9, ni siquiera la versión 60. Claro. Y hemos crecido leyendo y aprendiendo y tratando de obedecer la Biblia. No siempre lo hacemos como deberíamos. Así que septiembre es por Así esto. que septiembre. Sí, en realidad no es la única razón. También es importante mencionar que en el mes de septiembre Jerónimo de Estridón, allá por el año 400, conocido como San Jerónimo, terminó de traducir la Biblia de los idiomas originales al latín, en la traducción conocida como la Vulgata Latina, que ha sido hasta hace relativamente pocos años la traducción oficial de la Iglesia Católica. Así que, en ese sentido,
digamos, todas las confesiones cristianas celebran en septiembre el mes de la Biblia. Bueno, no es porque yo cumplo años en este mes entonces. 4568-6452, 4568-6667 y el teléfono celular para recibir mensajes de texto, el 011-6041-3585. Estamos aquí en este jueves haciendo el programa desde Buenos Aires para Canal Luz y los más de 1500 sistemas de cables que reciben la señal y otros que no sabemos, ¿no? Porque me comentó hace poco alguien que me ve todas las tardes en Barcelona. Le digo, no puede ser, a las 7 de la tarde. Alguien levanta los programas nuestros y los emite en un canal allí. Rubén, uno de los temas que vos mencionaste recién, más importantes, son o es el tema de las traducciones. Sí. Porque no nos llega la Biblia en griego o en hebreo, gracias a Dios, no la podremos leer. Nos llega en nuestro lenguaje y eso lleva mucho trabajo, mucho trabajo. Contame del tema de las traducciones, ya hablamos de la traducción al español, pero la Sociedad Bíblica tiene otros proyectos en los que estamos involucrados. Sí. Bueno, el tema de la traducción ha sido central al trabajo de la Sociedad Bíblica desde sus inicios. Ya a finales, por el año 1880, ya se habían hecho las primeras traducciones de algunos libros del Nuevo Testamento a la lengua yagán. Después te puedo contar una historia específica de eso. Pero después, a lo largo de los años, en Argentina, la Sociedad Bíblica trabajó en conjunto con las iglesias, y a veces con algunas misiones, en la traducción de la Biblia o parte de ella. Y podemos hablar del Wichí, que fue la primera lengua en tener la Biblia completa. Allá en el año 2012 se terminó. El Mocoví, el Pilagá, el Chorote, el Quichua santiagueño, el Toba Cuom, que si el Señor lo permite, en octubre vamos a tener ya la Biblia completa y vamos a poder hacer la presentación de la Biblia. Sí, ya está traducida, porque yo hablé de mucho de eso aquí en el programa. Está traducida y no podíamos hacerla entrar, ya estaba impresa también, pero ya está en camino. Exactamente. Y ahora estamos iniciando un nuevo proyecto de traducción, que es la traducción del Antiguo Testamento en Toba del Oeste. En el 2009 se terminó de traducir el Nuevo Testamento, Toba del Oeste. Espera, la gente no sabe, sí, y yo tampoco. ¿Dónde se habla? Hay un Toba Com sí. y un Toba del Oeste, son diferentes. Son diferentes. El Toba Com tiene más hablantes, se habla bastante en el Chaco, pero también en algunas zonas de Formosa, y lo encontramos en las afueras de Santa Fe, en el Gran Rosario, hay más o menos entre 50 y 60 mil hablantes. El Toba del Oeste es bastante más acotado, más o menos entre 5.000 y 6.000 hablantes. Pero ellos también quieren tener la Biblia completa en el idioma de su corazón. Claro. El castellano es una segunda lengua. Uno visitando las comunidades se da cuenta que aún hay mucha gente que no habla el castellano y lo entiende con muchísima dificultad. Entonces ellos también tienen que tener la palabra de Dios, ¿no? Sí. Es un pensamiento imperialista decirle, ¿y por qué no aprenden español ya que viven en la Argentina? ¿No? Es como si vinieran los hebreos y nos dijeran, ¿por qué no aprenden el hebreo ya que van a leer un libro que fue escrito en hebreo? Bueno, nos gustaría eso. Nosotros damos por sentado que si hay algo que se puede traducir al español, hay que traducirlo porque hay millones de personas que lo van a leer. Y te encontrás con mucha gente que no entiende que la Sociedad Bíblica va a ser una inversión muy importante, no en lo económico, sino en el esfuerzo. Y va a haber personas
dedicadas exclusivamente a hacer la traducción. Y usted dice, ¿para 5.000? Si fuera para uno, vale la pena. Y mira, hay un testimonio que me impacta mucho, el de un querido hermano, Rodolfo y Beatriz Sen, que son los responsables de Letra, ahora aquí en Argentina. Ellos estuvieron, creo que 17 años en el medio del Amazonas, traduciendo el Nuevo Testamento a la lengua nadeb para una comunidad de 600 hablantes. 17 años. Sí, estuvieron aquí en el programa. Estuvieron en el programa. Sí. Vale la pena. Sí. ¿Cuánto valió la salvación de cada uno de ellos? Uh-huh. Cualquier esfuerzo será pequeño en comparación con el gran sacrificio. Nos llama Tomás y familia de Monte Quemado. No sé dónde queda, pero vos sabés, porque no, ni idea. Está viendo el programa, lo disfrutan muchísimo. Norma de Santa Fe es católica, lee la Biblia y no se pierde el programa nunca. Su primer Biblia se la regaló la señora que trabajaba en su casa. Mirá qué interesante. Seguramente, a ver, ¿cómo se llama Norma? Seguramente una creyente que la amó tanto a usted que le dio el mejor de los regalos, la palabra de Dios. Bueno, así, este tipo de testimonio es el que nos gusta recibir. Pero me contabas, antes de ver el video, de esta tribu... De la tribu Quimial. Si querés, te puedo mostrar también algunas fotos de lo que fue el acto de apertura de esta traducción con algunos hermanos. ¿De cuál? Del Toba del Oeste, okay. Esto que estamos iniciando bueno, antes de ver el video. Veamos la foto. Es decir, estamos involucrados, Rubén, en traducir el Antiguo Testamento en Toba del Oeste. Del Oeste, sí. Que son unas 5.000 personas, sí. Digamos, seguramente al oeste de la provincia de Chaco y Salta, Formosa. Y Formosa. Así es. Sí. Bueno, miremos esas fotos y anda contándonos qué significa que son, ahí estás. Bueno, sí, ahí estamos con algunos misioneros de la iglesia anglicana. Uh-huh. Está el misionero David, está también el obispo de la iglesia anglicana, de la diócesis del norte argentino. Si seguimos, tenemos también a Michael Brown, un misionero anglicano que hizo la traducción del Nuevo Testamento. Al Toba del Oeste nos esperaban los hermanos con mucha ansiedad, con muchas ganas. Habían escrito también algunos textos en su propio idioma. Qué hermoso. Es ver llegar a los que traen buenas noticias. Sí. Muy buena traducción, ¿eh? Sí. Y ahí está... Bueno, una idea de lo que era el grupo allí. Primero más pequeño, después ese lugar se llenó y cantaban con mucha alegría. Uno de los traductores, José Miguel, son 5 o 6 traductores que ya están trabajando fuerte, bueno, para que niños como estos puedan escuchar las historias de la Biblia, las historias del Antiguo Testamento, de Jonás, de David, de Moisés, ahora, en la lengua de su pero corazón. Dejen esta foto. Pleno campo, sí. Pleno monte. Y ahí traducen. Ahí traducen. Bueno, esta es la casa de José Miguel. Ellos viven, bueno, como viven los tobas, ¿no? Son viviendas realmente muy, muy precarias. Y en ese árbol de atrás, que tiene una... ahí podemos tal vez parar un segundo. Sí, en ese árbol de atrás es donde, bueno, José Miguel dice se va tranquilo para trabajar en la traducción de la Biblia sin que nadie lo moleste. Y estos son los hombres... Digamos que no hay mucho tráfico por la zona, ¿no? No pongan esa foto, después vamos. No hay mucho tráfico por la zona, no hay ruido de bocina, no hay. No, eso no. Está en medio del campo, ¿no? Y los aborígenes, nuestros hermanos viven por allí. Exacto, sí. Esta es la casa de uno de los traductores y visitamos varias casas. Ahora vamos a ir a eso que estaba saliendo en pantalla mientras leo. Viviana de Junín, mi mamá me regaló mi primer Biblia en el año 2000 y comencé a congregarme en el año 2007 y no me he apartado del Señor. Esther de Hurlingham, su primera Biblia se regaló una amiga el 30 de octubre de 1963 y la acompaña siempre. Mirá vos, qué recuerdo, ¿no? Más de 50 años ya con esa Biblia. ¿Qué es esta foto de Allen Cárdenas?
Allen Gardiner es uno de los próceres de la obra misionera, no solo en Argentina, sino mundial. Fue allí por los años 1840, 1850, un marino inglés que quedó viudo siendo muy joven, a los 40 años, y decidió consagrar su vida a la obra misionera y anduvo por varios lugares del mundo, anduvo por África, anduvo por Nueva Guinea, anduvo por Chile, Bolivia, el norte argentino, pero su visión era poder llegar a los no alcanzados, a lo último de la tierra. Y puso para él lo último de la tierra, ¿qué era? Los Yaganes. Una tribu que hoy no existe. Hoy no existe. Algunos años después de la muerte de Gardiner se hicieron traducciones de la Biblia. Yo acá traje, como para mostrar, aquí tenemos el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos traducido a la lengua yagán. Hoy es una lengua extinguida. Extinguida. No queda ni siquiera una persona. Bueno, puede haber gente que tenga mejor información que yo, pero no. Por lo menos es una lengua que no se habla. No hay comunidades que les estén hablando. ¿Qué fecha tiene esto? 1881 y 1883. 1880. ¿Y traducido 130. por quién? Bueno, fue un misionero, Tomás Bridges, el que hizo esta traducción. Cuando estuvo Charles Darwin por acá, conoció a los yaganes y luego comentó que era gente sumamente primitiva y que ni siquiera tenían un verdadero idioma, que simplemente emitían algunos sonidos guturales sin sentido. Cuando Thomas Bridges va a vivir con ellos y aprende la lengua y comienza a traducir la Biblia, se da cuenta que era un idioma mucho más rico que el español, en cantidad de expresiones, de términos, de palabras. Y bueno, ¿Quién fue el que y Allen dijo Gardiner, que no tenían idioma? Darwin. El que largó al aire la teoría de la evolución. Así es. Así es. Y Allen Gardiner, él puso su mira en Tierra del Fuego para ganar para Cristo a este grupo humano, a esta nación, a esta etnia, y a raíz de varios inconvenientes, hay un libro maravilloso sobre la historia de él que escribió don Arnoldo Canclini, Sí. Murió junto con sus 6 compañeros, allí muy cerca de la isla Picton, en el canal de Beagle, víctima del frío, del hambre y de la enfermedad, con el deseo de ganar a ellos para Cristo. Sí. Pero lo interesante es que en el año 1851, el año en que él murió, él había estado, y desde la caleta Banner, allí en Tierra del Fuego, él escribe una carta. Él deja muchísimas cartas y oraciones que están todas guardadas, están en los libros. Pero él escribe una carta a los caciques tobas. Que conoció en un viaje anterior. Que él había conocido antes. Y en esa carta, la verdad que yo quisiera leerte algunos párrafos porque es maravillosa. Él les promete esta traducción. Estamos hablando año 1851, más de 160 años atrás. Dice, reciban a través de esta carta nuestros saludos. Nuestro país, llamado Gran Bretaña, queda muy, muy lejos del vuestro. Un gran mar de 3 lunas nos separa. No podemos ir a ustedes para conversar cara a cara, pero enviamos uno de los nuestros para decirles lo que está en nuestro corazón. Nuestro Dios, a quien servimos, nos ha hecho grandes y felices, y deseamos ver todas las naciones tan grandes y felices como nosotros. Este Dios que ha hecho tan grandes cosas para nosotros es el único Dios verdadero. Él ha hecho los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y nos ha dado un libro en el cual nos enseña todo lo que Él quiere que hagamos y a dónde irán nuestros espíritus cuando muramos.
Hemos enviado este libro a muchas otras naciones y todos los que lo recibieron se volvieron felices y hubieran querido conocerlo antes. ¿Por qué las naciones tobas tienen que ser las últimas en recibir este libro? No, fíjate. Nos duele pensar que ustedes todavía no lo conocen. Entonces ahora se lo ofrecemos a ustedes como el mejor regalo que podríamos enviar. Los tobas son un pueblo fuerte y no dudamos que se mostrarán tan sabios como fuertes al aceptar esta prueba de nuestra buena voluntad y amistad hacia ustedes. Oramos que no rechacen esta oferta que les hacemos ahora, porque una vez que hayan escuchado las palabras de este libro precioso, lo valorarán tanto como nosotros. No lo cambiaríamos por nada, ni siquiera por todas las riquezas del mundo. Hace mucho tiempo atrás nosotros no teníamos ese libro, lo mismo que ustedes ahora. Y en ese entonces todo nos iba mal. Pero desde que conocimos las buenas y consoladoras palabras que contiene este libro, hemos sido hechos felices. Y además, tenemos la obligación de enviar ese libro a ustedes, porque el mismo libro enseña que todos los que lo tienen deben enviarlo a todas las naciones del mundo, hasta que todos los hayan recibido. Y bueno, y finalmente le pide a los jefes que permitan que 2 personas de su gente vayan a visitarlos y que vivan entre ellos tranquilamente hasta que aprendan el idioma, y luego le van a poder leer la Biblia en su lengua y ellos también van a ser felices. Dice, cada 6 lunas enviaremos un pequeño regalo al gran jefe de ustedes para que no se olviden de nosotros. Y finalmente cierra diciendo, otra vez ustedes, jefes y todo el pueblo de las naciones tobas, les decimos que nuestros corazones están inclinados hacia ustedes. Somos sus amigos, aunque todavía no lo sepan, y aunque no podamos conversar juntos. Sí, podemos escuchar las palabras de ese mismo libro, las cuales nos enseñan a amar a todos los pueblos y llamarlos nuestros hermanos, y hacerles bien en cada oportunidad. Seguiremos orando a nuestro Dios, pidiendo que los bendiga a ustedes. Pedimos a ustedes que ustedes inclinen sus corazones para recibir su palabra y que puedan seguir viviendo en paz en la tierra de sus antepasados, sin que nadie los moleste ni quite sus posesiones. Tremendo. Adiós, jefes y naciones, que sean siempre felices. Extraordinario. ¿Qué documento? Tremendo. Esto está publicado en el apéndice del libro de Sterling del año 1905, también misionero, un libro que se llama Desde Panamá hasta Cabo de Hornos. Y es una carta tremenda. Y pensar que el Señor nos permite en su gracia lanzar este proyecto en 2014, cumpliendo la promesa de aquel hombre que con su fervor misionero dio su propia vida para ganar a los perdidos. Sí, pero la carta da para otros comentarios, ¿no? Pensar que un extranjero les estaba diciendo el valor que ellos tenían como seres humanos, por ser criaturas de Dios, de que todos somos hermanos, que todos merecemos ser felices, pero el Estado argentino hizo cosas tremendas, no quiero abundar en detalle, con los pueblos aborígenes. Y no me estoy refiriendo a la época de 1800, estoy hablando 1846 en adelante. 1946. Todo el mundo sabe quién era o quién fue presidente en esa época. Llegaron, mataron, masacraron a hermanos nuestros, aborígenes. Hoy nuestro deber como cristianos es llevarle la palabra de Dios, como argentinos, valorar lo que significan porque son nuestros hermanos. Tienen distintas costumbres, hablan distintos idiomas, pero tienen algo que tenemos todos, la dignidad de haber sido creados por el mismo Dios. La verdad es que Allen Harding está diciendo algo extraordinario, y yo lo digo en el contexto de Gran Bretaña. Estaban discutiendo en esa época si se suprimía la esclavitud. Sí. Los cristianos estaban en contra de la esclavitud, Wilberforce y Gardiner, y ya empiezan a decir todos somos iguales, ¿no? Algo que para nosotros es una cosa obvia hoy, en esa época no era tan obvia.
Pastor Aurelio Yufré y Matilde Castro de Mar de Ajó envían saludos y recuerdan con mucho cariño a los abuelos de Rubén, que fueron sus mentores hace 50 años. La hija de Matilde Castro vino a charlar el otro día conmigo. Qué bueno. Alfredo de Rosario, la primera Biblia que me regalaron fue el Nuevo Testamento, un librito azul, ¿se acuerdan? Claro. Seguramente de los Gedeones. Sí. Mensaje de texto, en las sociedades bíblicas hay católicos, porque tengo un Nuevo Testamento con prólogo de Bergoglio y dice sociedades bíblicas. Vamos a explicar eso. Elba de Rosario, compré mi Biblia en el año 86, me costó 5 pesos, cuando me entregué al Señor todavía la tengo. Claro, 5 pesos del año 86 eran 5 australes, porque era la época de los australes. Año 86, el austral salió en junio, ¿no? Junio del 86, sí. Noelia de Rosario pregunta, ¿en qué idioma por ahora no se tradujo la Biblia? Uy, más de 3.000. Sí. Se calcula que hay unos 6.600 idiomas y la Biblia ha sido traducida más o menos a 2.500. Sí. Mirte San Lorenzo, pastor, mi primer Biblia me la regaló la iglesia hace 53 años. Soy muy feliz. Lucas Ferace y familia, Arroyito de Córdoba. ¿Cuánto tiempo le llevó hacer la traducción de Reina Valera? No, a nosotros no, a Reina Valera en todo caso. No sé, pero varios, 3, 4 años creo. Pero no tengo esa cifra. No. Pero, a ver, la traducción al Tobacom, ¿cuánto? 15 años. 15 años. En la última etapa, sí. Mi hija está haciendo este trabajo en Asia, ya lleva 12 años y le faltan 2 o 3 años más para terminar la Biblia al lenguaje. Sí, más o menos lo que tardaban las sociedades bíblicas unidas, que hacen un trabajo así muy minucioso, era más o menos unos 20 años. Ahora, gracias a la tecnología, gracias a algunos software como el Paratext, que no es un traductor, pero es un software que ayuda a los traductores a comparar versiones, a organizar los textos. Eso se ha reducido más o menos a 12 años. Para una versión. Contestamos esta pregunta que nos hizo en un mensaje de texto, no nos dice quién. La sociedad bíblica tiene un propósito fundamental y es poner la Biblia al alcance de todas las personas, a un precio que las personas puedan pagar y en un lenguaje que puedan entender. ¿Dije bien? Sí. En esa intención hay muchos argentinos que no compraban la Biblia o no lo hubieran comprado porque dicen, no sé, este no es un libro católico, yo soy católico. Y entonces la sociedad bíblica le pidió al cardenal Bergoglio si podía hacer una carta que iba a ir adelante de ese Nuevo Testamento. También Biblia, creo también, ¿no? Sí, sí. Y Biblia. Especialmente la carta en el lenguaje actual, que fue una cosa sorprendente como la gente la pedía y la pide. El cardenal Bergoglio, que, dicho sea de paso, venía caminando desde la catedral hasta el edificio de la Sociedad Bíblica a hacer sus compras personales. Sí. Él venía caminando, son 4 o 5 cuadras, desde la avenida Rivadavia hasta la calle Tucumán. Con gusto firmó la carta, por eso existe esa Biblia, que está pensada para que los católicos la puedan comprar con libertad y lo pueden leer. ¿Está bien? ¿Hice bien la respuesta del director general? Perfecto. Muy bueno el programa. ¿Por qué se critica tanto la otra versión? No, nosotros no la criticamos. Ludovico Steck de Villa Ángela, Chaco, quiere saber si le pueden dar una idea de cuánto cuesta una Biblia Thompson. Bueno, es otro tema. Vamos a ver, muy cara. Hay una, a ver, ¿no es cierto? Hay una línea de Biblias de lujo que se llaman. Claro. Que hoy tienen un valor muy grande porque se imprimen. Claro, sí, no se imprimen acá tampoco. La sociedad bíblica, justamente como quiere servir a todos y quiere llegar con la palabra de Dios a todos en un idioma, no solo en un idioma que pueda leer, que pueda entender, sino también un precio que pueda pagar, ofrece también todo tipo de Biblias y en distintos precios.
Y por supuesto que también tenemos la Biblia Thompson y tenemos Biblias así más lujosas, Biblias de estudio, más caras. Pero lo importante es que la gente entienda que cuando está adquiriendo un ejemplar de la Biblia en la Sociedad Bíblica Argentina, o que tiene el sello Sociedad Bíblica o Sociedades Bíblicas Unidas, en realidad no está contribuyendo a una empresa, está haciendo un aporte a una misión. Esa Biblia, la compra de esa Biblia, lo que permite es que la Biblia misionera para la evangelización pueda estar a 13 pesos, al mismo valor que el año pasado, ahora en el mes de septiembre, y a disposición de todas las iglesias para evangelización. Y cuando hablamos a un precio que se pueda pagar, bueno, tal vez alguien puede comprar una Biblia Thompson, pero ¿cuánto puede pagar una persona en la cárcel por la Biblia? ¿Cuánto puede pagar una persona en un hospital? Bueno, esa es parte de la tarea de la sociedad. Claro. Por otro lado, para abundar en lo que acabas de decir, Rubén, cuando uno compra una Biblia en la sociedad bíblica, está ayudando a que se pueda pagar a estos traductores, claro, que van a traducir la Biblia, que ya lo hicieron en el Tobacom y ahora lo van a hacer en el Wichí, en el Toba del Oeste. En el Toba del Oeste. Sí. Así que, bueno, con eso explicamos. Pero es una Biblia muy interesante. A ver, le tengo que explicar esto porque la gente dice, ¿qué se está hablando? La Sociedad Bíblica en general produce libros como este con el texto de la Biblia nada más. Después empieza a haber comentarios, ayudas para favorecer, facilitar la lectura. Pero después ya han aparecido con el tiempo señores que hicieron tan buenos comentarios que vino alguien detrás y dice, che, ¿me dejás que lo imprimamos? Y así apareció una Biblia que se llamó de Scotsfield. Y a partir de allí, quizá habría otras antes comentadas, empezaron a aparecer Biblias comentadas. Esta Biblia de Thompson es una Biblia que tiene todo muy clasificado con números. Entonces usted lee un texto y al costado está el 1823. Busca en el 1823 al final y le dice todos los textos que son parecidos o dicen algo parecido a ese que usted leyó. Ese es para gente que estudia. Yo la tengo, una versión inglesa muy antigua, me la regalaron, y en una época lo usaba, Sí. Bueno, síganos llamando. Rubén, me gustaría ver el video ese, ¿sí? Porque cada vez que lo veo se me cae un lagrimón, como diría el tanguero, ¿no? Contanos un poco de... Bueno, como para que la gente sepa lo que produce todo este trabajo de traducir la lengua a una comunidad como esta. Claro. Bueno, el impacto en las comunidades es realmente fenomenal. Por supuesto, el impacto espiritual, recibir la palabra de Dios en el idioma de su corazón. Eso ya es enorme. Pero podemos hablar del impacto cultural. Por ejemplo, la traducción de la Biblia ha ayudado a fijar las lenguas y a que esas lenguas permanezcan. Y eso no ocurre solo con las lenguas aborígenes, ocurrió con el alemán de Lutero. Todos los historiadores fijan a partir de la Biblia de Lutero el momento en que se fijan las reglas del idioma alemán, y eso pasó con muchos otros idiomas, aún de los mayoritarios. Muchas de estas lenguas eran lenguas ágrafas, ni siquiera tenían escritura. Entonces la tarea comienza desde crear las grafías y luego las gramáticas, interpretando la lengua, y para que después puedan tener la Biblia completa. Así que el impacto va más allá de, por supuesto, el más importante de todos, el impacto espiritual. Pero el video que vamos a ver es el de la entrega del Nuevo Testamento a la tribu Quimial, allí en Indonesia. En el año 2010, la Sociedad Bíblica de Indonesia hizo esa entrega. Es un Nuevo Testamento que llevó muchos años hacerlo, en circunstancias muy difíciles. Los primeros 2 traductores, allí por el año 1964, fueron martirizados por causa del Evangelio.
Pero hoy esa tribu tiene el Nuevo Testamento en el idioma de su corazón. Y es impactante ver la emoción de esta gente. Así que cuando quieras. A ver, ¿cómo decirlo? Sale escrito lo que vamos a escuchar en ese lenguaje. Quizá lo tendríamos que leer porque hay mucha gente que está escuchando esto por radio y otros no ven. Los otros días vino alguien y dice, mi mamá escuchaba el programa pero no lo veía. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer. ¿Vos podés leer, Rubén, lo que va saliendo? A ver. Sí, en aquella pantalla. Sí, pongamos el video. En el pasado, solo una parte de la palabra de Dios estaba en nuestro idioma. Pero, así que cuando vinieron otras personas nos enseñaron, si teníamos esa porción en nuestro idioma, lo leíamos y lo entendíamos. Pero cuando enseñaban desde una escritura que no teníamos traducida, nuestros corazones estaban apesadumbrados. Pero ahora vamos a tener desde Mateo hasta Apocalipsis y estamos muy felices. Se ve la llegada de un avión aterrizando en una pista rural y una multitud esperando al avión y lo que traía el avión. El pueblo quimbal se prepara para recibir el primer Nuevo Testamento en su idioma. Hay un grupo de gente esperando allí. A ver, podemos ser 500 personas. Como un jefe. Todos con sus trajes típicos. Sí, claro. Se nota un pueblo guerrero con sus lanzas, sus plumas. El avión aterrizado y se acercan algunos líderes de este grupo a la puerta del avión. Baja el comandante y le entrega un paquete y dice, nos preparamos para orar. Ahora lee la voz, Rubén. No, esta oración es tremenda. Oh Dios, el plan que tú tenías desde el principio en cuanto a tus quimials, el plan que ya existía en tu espíritu, el mes que tú habías fijado, el día que habías determinado, ha llegado hoy. Oh Padre mío, mi Padre, la promesa que diste a Simeón de que vería a Jesucristo y que lo tendría en sus brazos antes de morir, yo también he estado esperando en la misma promesa, oh Dios. Miraste a todos los diferentes idiomas y elegiste en cuáles pondrías tu palabra. Pensaste que deberíamos leer tu palabra en nuestro idioma. Hoy, el día que elegiste para que esto se cumpla, ha llegado. Oh Dios, hoy has colocado tu palabra en mi mano, la has puesto aquí, en nuestra tierra. Y por todo esto, oh Dios, te alabo. Se ve la multitud celebrando eso. El hermano que oró llorando. Dice la gente, hoy hemos recibido nuestra recompensa por lo que hemos trabajado. Uno de los traductores dice. El Salmo 126 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Hoy estoy cosechando el fruto de la carga que tenía por muchos años y me regocijo junto con todo el pueblo. Y se ve venir a todo el pueblo con los paquetes de la palabra. Dios es un Dios asombroso, nos ha dado este maravilloso regalo, su palabra. Mientras recibo la Biblia, la tenemos en nuestro idioma, toda la palabra de Dios. Este año 2010 es un año muy importante. Dice una persona que está encargado de alfabetización, es un año de regocijo, de alabar a Dios. Antes no era así. Pero hoy, por medio del Hijo de Dios, Jesucristo, Dios nos ha traído su palabra. Así que hoy estamos viviendo en la luz.
Qué emocionante, ¿no? Por primera vez poder leer la Biblia. Miren estas mujeres mayores recibiendo la palabra de Dios. La pasarán a sus hijos y a sus nietos. Yo la pasaré a mis hijos y los guardarán en la senda de justicia. Esta concepción es tan importante para los grupos tribales. ¿No? El tema de la permanencia y de la herencia de generación a generación. Sí. Claro, es emocionante este video. Y el pastor termina diciendo, le alabo porque Él es mi Dios y mi Padre, y porque me trajo la verdad de su luz. Esa luz es eterna, perdurará desde ahora hasta el fin del tiempo. Se ve como un desfile la multitud llevando la palabra de Dios. Entonces oí que todo lo creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todo lo que hay en ellos decían, al que está sentado en el trono y al Cordero sean dadas la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5. Y bueno, el Nuevo Testamento fue la primera escritura importante en este idioma, fue publicado por la Sociedad Bíblica de Indonesia en marzo de 2010. Apenas hace 4 años. Y todavía hay cientos, miles de comunidades como esta que no tienen la palabra de Dios. Quizá a este programa hasta provoque el llamado a algún televidente que pueda poner en consideración dedicarse a hacer este trabajo en algún lugar del mundo, en alguna etnia que todavía no tiene la palabra de Dios. Si es así, comuníquese con la Sociedad Bíblica. Nosotros estamos trabajando junto con Wycliffe y otras entidades que se dedican a traducir la Biblia, y nos gustaría muchísimo poder canalizar cualquier duda y conectarlos con las entidades misioneras que se relacionan con la traducción bíblica. Y tal vez, Juan Pablo, hay personas que les interesaría conocer más de esto, o aún ver, bueno, cómo puedo involucrarme. Esto se sostiene a través de donaciones o a través justamente de la venta de las Biblias. Pero tal vez hay gente o iglesias que dicen, bueno, quisiéramos participar de manera más concreta, y pueden escribirnos a info@biblica.org. A ver, pongamos por favor, pongamos en la gráfica. info@biblica.org. Sí. O visitar la página web www.sba.org.ar, y ahí vamos a poder dar mucho más. Otra vez, info@biblica.org. Ahora va a salir. Usted puede tomar nota de eso, pero si no, googlea Sociedad Bíblica Argentina, allí está. Allí está, info@biblica.org, pero si usted googlea, es una expresión muy moderna ahora busque en Google. Pero todo el mundo entiende. Todo el mundo entiende ahora, sí. Sociedad Bíblica Argentina, y seguramente lo va a llevar a la página de la institución que Rubén preside y que le va a dar todo tipo de información. Quizá la gente no sepa, pero yo soy el presidente de la Sociedad Bíblica. Y le he dado una orden al director general que no ha cumplido. No, pero lo vamos a cumplir. Todavía tengo tiempo. No terminó tu presidencia. Claro. Te vamos a sorprender. Sí, pero la pregunta es, ¿cómo puede ser que el presidente le dé la orden al director general y el director general no la cumpla? No, bueno. ¿Y cuál es esa orden? Que tenemos que aprender con todo el personal a cantar Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Poner sí, acá. Pero vamos a ver. A ver. Tenerlo acá, Rubén, vos. A ver. Así, vamos a hacer una cosa media tecnológicamente hablando. Le he dado la orden expresa, ahí está, al señor director general, que todo el personal tiene que aprender este himno de memoria. Espero que se cumpla, si no me voy a enojar muchísimo.
¿Puedo compartir la carga con todos los televidentes? Sí, ¿Es a la ver. idea entonces? Sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces que cada uno lo canta desde su casa. Bueno, a ver. Bueno, muchos lo deben saber. A ver, bueno, lo vamos a poner en pantalla, a ver. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad de quien vive ya que soy, de quien vive y a quien voy. Mira qué lindo este aparatito. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie lo conduce por la fe a las fuentes del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios que vigora la alma da cuando en aflicción está, y tú me enseñas a triunfar de la muerte y el... La última estrofa. A ver, ponela. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Bueno, tremendo himno, ¿no? Se debería cantar casi cada domingo en las iglesias. Exaltar el valor, la pertinencia, la relevancia de la palabra de Dios. Por eso yo termino todos los viernes, Rubén, el programa y le digo a la gente, asegúrese, esta frase, asegúrese de ir a una iglesia donde enseñen la palabra de Dios. ¿Te puedo contar un testimonio más? Sí, dale. Si volvemos a las fotos que estábamos presentando hace un rato, lo que significa la importancia de la traducción para un pueblo, pero también lo que Dios hace con la vida de los traductores. Bueno, vos, Juan Pablo, lo sabés ya en tu propia familia, ¿no? Con tu hija. Pero quería mostrar la foto de uno de los traductores. Cuando fuimos ahí a las comunidades Tobas, saliendo de Ingeniero Juárez, pasamos a verlo a don Isidro Vilte. Don Isidro Vilte es un hombre que está cumpliendo 80 años ahora. Uh-huh. Fue el principal traductor de la Biblia al idioma wichí. Y él, a los 80 años, ahora viendo de un solo ojo, perdió la visión en el otro, está haciendo una revisión completa de la Biblia. Se levanta temprano, dice 4 de la mañana, yo ya arranco y le doy hasta las 11 de la noche, porque dice, he descubierto que hay algunas cosas que no están muy bien. Y él está iniciando, a los 80 años, con un solo ojo, la revisión completa. Pero es interesante la historia de la foto. Bueno, otro día la contamos. Otro día la vamos a contar. Bueno, esperamos que haya disfrutado del programa. Me dice Adela de Paraná que su primer libro, Biblia, se la regalaron sus tíos hace 64 años en idioma alemán. Rubén de Río Grande está emocionado del video que pasaron. Qué bendición. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Rubén, por venir. Por favor, gracias a vos. Asegúrese de tener en su casa una Biblia y de leerla. Tenerla, hay millones que tienen la Biblia, pero no la leen. Sí. Los funcionarios ponen la mano sobre la Biblia y juran servir a Dios y la patria. Lo sorprendente es que la mayoría de ellos jura sin haberla leído. Digamos, ¿qué credibilidad puede producir alguien que jura sobre un libro que no leyó? Este es el libro más extraordinario, este es el libro que ha cambiado la historia de la humanidad.
el más leído, el más vendido, ya se lo dije. Y si usted no lo tiene y no lo lee, está como tirando a la basura semejante riqueza. Y si usted no es cristiano, no es creyente, no es seguidor, por honestidad intelectual debería leerlo, porque es el libro más leído en la historia de la humanidad. Y si usted lo empieza a leer, al rato va a quedar atrapado. No es un libro de santos tontos que se pasaban la vida rezando, que alguno tiene esa idea. Al tercer capítulo ya hay un fratricidio, al tercer capítulo, ahí nomás. Y después le cuento, asesinato, muerte, genocidio, en las primeras 30 páginas. Es un libro que habla de la historia del hombre, pero que nos recuerda que el proyecto de Dios es que usted y yo no nos perdamos, sino que conozcamos a Jesucristo, quien dijo ser el camino, la verdad y la vida. Gracias, Rubén. Gracias. Nos encontramos mañana. Que tenga una buena noche.